en Roma había pleitos todos los días. Y cuando él llegó, obviamente compara y contrasta Roma con Aviñón, donde en Aviñón el Papa es respetado, es estimado, Francia está con él y él está con Francia. Y llegar a Roma y toparse con el problema de que en Roma hay unos que están a su favor y otros en contra. Se dice que murió justo en los días que había considerado volver de nuevo a Aviñón. No llegó a regresar, pero los historiadores dicen que ya había determinado regresar. Claro, cuando muere Gregorio XI, como está en Roma y muere en Roma, entonces el pueblo romano se levantó y empezó a exigir un papa romano o italiano, pero no francés. Y ahí sí es verdad, Roma se paró firme y dijo que bajo ninguna forma o manera ellos iban a negociar. Tenía que nombrarse un papa romano o un papa italiano. Y desde luego, entonces se nombró a Urbano VI, quien era italiano, y desde luego parecía ser una persona humilde, una persona austera, pero era muy indiscreto y era muy poco comedido. Así es como lo tildan los historiadores. Por ejemplo, ¿se acuerdan los absentistas? Estos que compraban los títulos pero nunca iban a trabajar al lugar de donde tenían el título. Él llamó traidores a los absentistas. Óigame, y esa gente tenían títulos cardenalicios y tenían títulos de arzobispo. O sea, tenían títulos de prominencia dentro de la iglesia. Y él les llamaba los traidores. Por el otro lado, tronó contra los cardenales por el lujo en el que vivían y los amenazó y les dijo: si ustedes no cambian de actitud, los voy a excomulgar a todos. De hecho, nombró un grupo mayor de cardenales romanos e italianos para poner en minoría a los franceses, pero cometió la indiscreción de enviarle un documento a los franceses y decirle que él iba a hacer eso. ¿Eh? Y desde luego, ¿qué hicieron los cardenales franceses? Empezaron a acusarlo de loco. Y la conducta de él, que lo parecía, junto con las actitudes que alegaban los cardenales franceses que tenía, empezaron a vender la idea de que se había nombrado a un papa que estaba loco. Desde luego, por el otro lado, predicaba la moral en calzoncillo, porque practicó el nepotismo. Claro, cuando él ve que el cuerpo cardenalicio francés empieza a atacarlo, pues él empieza a nombrar miembros de su familia, también para protegerse. Y desde luego, a la larga, tanto los cardenales franceses como los cardenales italianos lo echaron para un lado, porque entendieron, está loco, o sea, realmente no tiene la capacidad. ¿Y sabe lo que hizo él? Lo sustituyó a todos y nombró 26 nuevos cardenales. O sea, es una guerra intestina dentro de la iglesia. Sí. Este papa está en Roma. Está en Roma. Este está en Roma. Y desde luego, entonces esto provoca un cónclave. Es decir, una reunión estratégica de emergencia para manejar una situación de crisis. Y desde luego, en ese cónclave se eligió a un nuevo papa. Que no era para él. Pues ya, y sencillamente dijeron: tú no eres papa, tú estás loco. Ellos lo nombraron, pero ahora ya necesariamente
le niegan el papado y nombran a un nuevo papa que se llamaba Clemente VII. Es decir, ahora interesantemente la iglesia tiene dos papas. El loco y el Pero sano. Urbano se quedó entonces. A Dios, pues claro. Él dice, ustedes me nombraron a mí. Yo soy papa por el nombramiento cardenalicio, y la única razón por la que ustedes me quieren sacar es porque yo les estoy poniendo el dedo en la llaga a todos ustedes que están corruptos y que están interesados en prebenda y están interesados en riqueza y en lujo. No, yo soy el papa. Claro, nombran a Clemente VII, y Clemente VII trata de adueñarse con sus tropas de Roma, pero Urbano se lo impidió. Urbano lo resistió y lo hizo retroceder. Así estaban las cosas cuando entonces la iglesia en ese momento tiene dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Porque el Clemente era francés. El Clemente se fue a Francia, desde luego. Roma estaba Urbano, y Urbano no le iba a dar el espacio. Pero el Clemente era italiano y se va a Francia. Clemente es el papa elegido, pero viene de origen francés, no viene, o por lo menos está aliado con los franceses. Ahora, mire qué interesante. Roma está apoyada por Inglaterra, por Alemania y por otros países, mientras que Francia, el Papa de Aviñón, está apoyado por Francia y por Escocia. La iglesia ahora se ha dividido, y se ha dividido con dos papas, pero no solamente está el problema que la divide teológico, está el problema político, porque Francia e Inglaterra no se podían ver, ¿verdad? Ahora, doña Catalina, que todavía estaba viva, quiso ayudar a Urbano, pero desde luego este Urbano cometía tantos desatinos en sus decisiones que empezó a crear inclusive hasta incomodidad dentro de Roma. Y un buen día sus cardenales, los que le eran fieles, le dijeron que lo querían orientar, lo querían ayudar, y ¿sabe lo que hizo? Ordenó encarcelarlos y torturarlos a todos. A los que querían ayudarlo. Por eso se piensa que estaba, ¿verdad? Claro, cuando Urbano fallece, que fallece en el 1389, ya casi a finales del siglo XIV, sus cardenales, entonces en Francia, en Roma, perdón, nombraron a Bonifacio IX. Y este se caracterizó por la simonía. O sea, este empezó a vender títulos a todo lo que da. No olviden que el problema de la iglesia en este momento era económico. Había perdido su capacidad económica. Entonces, por lo tanto, ahora estaba Bonifacio IX, y desde luego acá en Roma, pero allá en Aviñón seguía habiendo otro papa, que era Clemente. Ahora, con la muerte de Clemente, los cardenales en Francia eligieron a Benito XIII, quien era español, y su nombre de pila era Pedro de Luna. Entonces, nombran a Pedro de Luna en Francia, y acá está Bonifacio IX dirigiendo la iglesia. Dos papas simultáneamente. Ahora, claro, ¿dónde empieza el pensamiento reformador? En la Universidad de París. Porque la Universidad de París dice, espérate, pero es que esto no puede seguir así. La iglesia se va a hacer pedazo con dos papas. Y desde luego los intelectuales de París van donde el rey Carlos VI, que era el rey de Francia, dice, mira, chicos, tú puedes intervenir, interven aquí. Si a la larga este rey estaba muy bien parado, su influencia monárquica era bien reconocida,